Saludos, buenas noches y bienvenidos una vez más a Tu Salud Informa. Yo soy tu doctora Ileana Echevarría Martínez y como todas las semanas le doy las gracias a mis colaboradores quienes se preparan en algún tema interesante para ti. En este programa contamos con la presencia del doctor Álvaro Raimundi, quien estará hablando sobre la prevención del cáncer colorectal, con el psiquiatra, el doctor Julio Jiménez, quien te estará hablando sobre suicidios, el cardiólogo, el doctor Rigoberto Ramos González, quien estará hablando sobre las causas de la cardiomiopatía dilatada, y en este primer segmento tenemos a nuestra audióloga, la doctora Luz Rivera, quien estará hablando sobre pérdida de audición. Adelante. Buenas noches, doctora Echevarría y los televidentes de Tu Salud Informa. Yo soy la doctora Luz Rivera, audióloga. En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre la pérdida de audición. Nuestra audición es uno de los sentidos que más debemos de cuidar y proteger. Es uno de los más importantes porque él nos ayuda a comunicarnos, a socializar y a tener una calidad de vida excelente. Mientras vamos llegando a nuestra adultez, muchos pacientes empiezan a perder este sentido preciado. ¿Qué debemos notar cuando estamos empezando a perder la audición? En muchos pacientes notan lo que es el tinnitus. ¿Qué es el tinnitus? Ese zumvidito molestoso que nos entra en los oídos en ocasiones periódicamente y en ocasiones se queda todo el tiempo. También vemos vértigo. Vértigo es la sensación de que yo estoy tranquila y todo se mueve alrededor mío. También sentimos una sensación de llenura, como si mis oídos estuvieran tapados o estuviéramos subiendo un avión o cuando vamos transitando por la autopista por calle y que uno siente que los oídos se tapan. Eso nos ocurre frecuentemente cuando estamos perdiendo este sentido. Además del famoso oigo pero no entiendo, que es que yo estoy en un área, sé que me están hablando pero no puedo distinguir qué es lo que me están diciendo. A la vez que usted siente alguno de esos síntomas, aunque sea uno de ellos, debe consultar con su médico primario de lo que usted está sintiendo y acudir a un otorrinolaringólogo o a un audiólogo, el que usted le tenga confianza, el que usted se sienta cómodo de expresar lo que siente. Si nosotros los audiólogos encontramos la causa de esa pérdida auditiva, pues vamos a hacer los referidos pertinentes. Si fuese una pérdida auditiva médico tratable, como lo es cuando tenemos problemas de condiciones de oído medio, tenemos mucha cera acumulada en el canal auditivo externo, entre otras cosas, vamos a hacer los referidos para que usted pueda ir a un otorrinolaringólogo si es que no ha ido antes de visitarnos a nosotros y poder remover el problema que está creando su pérdida de audición. Si por el contrario nosotros encontramos que su pérdida auditiva es una sensorineural, que eso implica que es una pérdida que abarca el oído interno, lo que es la cóclea y el nervio, la mayoría de estas pérdidas de audición son permanentes y progresivas en la mayoría de los casos. En ese caso procederemos a explicarle a usted su problema, siempre verificar que un ENT lo vea antes de una prescripción de audífonos y hablar de usted sobre las ayudas y tecnologías que hay muchísimas, muy buenas para que usted oiga mejor y mejore su calidad de vida. Causas para nosotros perder la audición: están las herencias familiares, después de cierta edad perdemos audición, está el uso de medicamentos, hay medicamentos que son cocleotóxicos que afectan esa cóclea que es mi órgano de audición, está la edad, que es la famosa presbiacusia, que es como se llama, que es la degeneración normal del nervio por la edad, está la exposición a ruidos, que esa es muy común, hay muchas personas que en su ambiente laboral trabajan expuestos a ruidos y por X o Y razón no se protegen su audición. Y eso es bien importante. Hay veces que si el phone me molesta, que si yo estoy acostumbrado, una cosa es que ese ruido no les moleste y otra cosa es que no les haga daño. A la larga, cuando empezamos a entrar en edad y se une la diabetes, se unen otros problemas neurológicos que empezamos a tener por la edad, entonces empezamos a ver que estamos perdiendo audición. Los exhorto a que a la primera vez que ustedes sientan un síntoma asociado a que no están escuchando bien, visiten a su médico para que los oriente y si no me pueden llamar a confianza aquí a mi oficina, al Centro Audiológico de Villalba al 787-847-8686. Recuerde que mejor audición
es mejor calidad de vida. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Rivera, por tan interesante colaboración. Ahora vamos a unos breves comerciales. No te retires, que regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. La vestimenta y accesorios de la doctora Ileana Echevarría son gracias a Amare Boutique, con lo último en la moda, ubicados en la avenida Fagot número 2916 en Ponce. Su teléfono es 787-651-7277. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/Tu Salud Informa. ¿Sabía usted que actualmente en China se ha registrado una nueva cepa del virus H7N9 de la influenza? Esta es transmitida por las aves hacia los humanos. Ahora pasamos a nuestro segundo segmento de la noche con el doctor gastroenterólogo Álvaro Reimunde, quien te estará hablando sobre la prevención del cáncer colorectal. Adelante. Buenas noches otra vez, es un placer estar con todos ustedes a través de las cámaras de televisión. Y hoy vamos a discutir un tema que es muy interesante, que es la forma de mejor hacer medicina y la prevención. Así que hoy vamos a hablar de la prevención del cáncer colorectal. Cuando hablamos de prevención del cáncer colorectal, esto implica a ambos, tanto a los hombres como a las mujeres. Estamos hablando del colon y la parte final del colon, que es el recto. Este órgano se recomienda que todas las personas entre los 40 y los 50 años se hagan un examen, lo que llamamos de screening o discernimiento. No importa si el paciente va bien al baño, si padece diarrea, si padece estreñimiento, se recomienda que antes de los 50 se haga un chequeo. Si este chequeo está normal, el paciente podría estar hasta 10 años sin volverse a revisar el colon, a no ser que uno encontrara pólipos, que hablaremos más adelante de lo que es un pólipo y la importancia de si lo tiene haberse sido removido. Es importante recalcar que esto es tanto para hombres como para mujeres, porque tanto el hombre como la mujer tienen colon y tienen recto. El examen es bien sencillo, lo único que consta es que el paciente la noche antes va a tomar una preparación, lo que va a hacer que se limpie el intestino, porque obviamente tiene que estar limpio para uno poder verlo. Al paciente se le seda, va a estar dormido, no es anestesia general, pero está sedado, no debe sentir ninguna molestia. Entonces se pone un tubo flexible por el área del recto y eso va desde el recto hasta donde está el ciego, que es la parte final del intestino grueso, donde estaría el apéndice. Y ahí lo que vamos a buscar son pólipos. ¿Qué son pólipos? Bueno, los pólipos son, imagínense como si fuese como un brócoli, ¿verdad? Algo que tiene un tallito que sale de la pared del intestino hacia dentro del intestino, que sería lo opuesto a un divertículo. Un divertículo no tiene riesgo de cáncer como tal, y entonces lo que vamos a ver en el divertículo es como si fuese un queso suizo, agujeros dentro del colon y salen hacia afuera. Eso no tiene riesgo de cáncer. Eso tiene riesgo de perforación o de sangrado. Los pólipos, cuando los encontramos, todos los pólipos se sacan, porque los pólipos hay que sacarlos y enviarlos a patología. Y el patólogo no va a ser qué tipo de pólipo, si un pólipo benigno o si un pólipo canceroso. Si es un pólipo canceroso, muchas veces durante la misma colonoscopia se pudo haber removido completo y no requiere el paciente que se opere. Si el pólipo es muy grande y sale canceroso, pues obviamente el paciente se le recomienda que se opere. Esto es algo bien importante porque es la forma que uno puede prevenir el cáncer del colon y del recto. ¿Qué podemos hacer de parte de nosotros? Tomar mucha agua, fibra y una dieta baja en grasa. Eso se ha visto que fomenta a que el colon sea saludable y tenga menos incidencia de pólipos, divertículos y de cáncer de colon. Recuerden que si usted tiene 50 años, debe de hacerse un examen del colon si no se lo ha hecho. Un grupo especial son los pacientes que han tenido cáncer de seno, y también los pacientes que han tenido historial familiar cercano con pólipos o con cáncer de colon. Eso usualmente lo queremos revisar 10 años antes del caso más joven. Entiéndase, si usted tiene su padre que tuvo cáncer de colon a los 50, usted quiere empezar a chequearse a los 40. Y si su papá tuvo cáncer de colon, por ejemplo, a los 40, pues usted debería empezar a los 30. Usualmente 10 años antes del caso más joven, para hacer el discernimiento, por lo que buscamos son los pólipos. Y es importante saber que cuando encontremos el pólipo lo tenemos que remover, enviarlos a patología y dependiendo del resultado de patología, el médico le va a informar cuándo sería su próximo examen de colonoscopia.
Esto es algo bien importante y es para todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Hay otras condiciones en el colon que también podemos ver, que se llama colitis, que hay dos tipos, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Esto es más frecuente en pacientes jóvenes, menos de 20 años, pero también puede dar en cualquier edad. Otro hallazgo que podemos ver en estos pacientes son lo que llamamos angiodisplasia, que son capilares cuando sangran. Y otra patología que podemos ver aquí también son lo que se llama melanosis, que son los pacientes que tienen estreñimiento crónico, tienen un cambio especial en la mucosa del colon que se oscurece y eso hace que el paciente muchas veces pierda la sensación de ir al baño. Y por último tenemos las hemorroides, que también son bien molestosas, pero uno siempre que se haga un examen del colon debe preguntar qué tipo de hemorroide tuvo, interna o externa, para saber cuál es el mejor manejo de ese tipo. Muchas gracias, aquí estamos para contestar todas sus dudas. El teléfono que pueden contactar es el 787-259-8212 o el 787-259-8200. Un placer y que tengan buenas noches. En la noche de hoy voy a hablarte sobre migraña. Esta es una enfermedad muy común que llena los consultorios y las salas de emergencia. Existen varios tipos de migraña, de los cuales te voy a hablar básicamente de las más comunes. La migraña común, que no está precedida de algún síntoma o aura, que cuenta con el 20% de todas las migrañas. Y la migraña clásica, que consta básicamente del 75% y es precedida por algún pródromo o aura. Desde antes de Cristo, Hipócrates, el científico y el médico, habló prácticamente de lo que actualmente se conoce como migraña, hablando sobre cierto tipo de dolor de cabeza que constaba de dolor únicamente en algún lado o hemisferio de la cabeza. Después Galeno, después de Cristo, habló específicamente de los síntomas. No fue hasta los años 1800 que el científico y médico neurólogo Thomas Willis habló básicamente de la teoría vascular que afecta en los pacientes con migraña, de la cual te voy a hablar más adelante. La palabra migraña básicamente proviene del griego hemicráneo, lo cual dice que solamente un paciente de migraña padece de dolor en un solo lado de la cabeza y muy raras veces o ninguna en los dos lados de la cabeza al mismo tiempo. Debo explicarte sobre las fases de la migraña, aunque no todos pacientes sufren de cada una de estas fases. La primera fase es la prodrómica. Esta consta de algún cambio en la actitud del paciente, como por ejemplo, aumento del apetito de alimentos dulces antes de que aparezcan los síntomas del aura. La fase del aura consta básicamente de cambios de origen visual. El paciente puede manifestar que siente o que ve puntos amarillos o que también puede tener visión de túnel, como le llaman algunos científicos. También estos pacientes en la etapa del aura pueden sentir adormecimiento de la lengua o la cara del lado afectado. Estos síntomas que me he mencionado desaparecen cuando el dolor alivia. La tercera fase de la migraña es la fase aguda del dolor. El paciente puede presentar mareos, náusea, el dolor de cabeza, que es típico en cada paciente con migraña, que afecta solo un lado de la cabeza, y también puede presentar vómitos persistentes. La cuarta y última fase de la migraña empieza a aparecer después del alivio agudo del dolor. Esta fase consta básicamente de somnolencia y fatiga de los pacientes. No se presenta en todos, como mencioné anteriormente. Hay ciertos factores desencadenantes de la migraña, como son los factores emocionales, factores ambientales o cambios de clima, cambios en el patrón de sueño del paciente y también algunos alimentos. Entre los alimentos que debes evitar si padeces de migraña están la leche entera, el queso, alimentos enlatados o embutidos, también algunos alimentos crudos, las frutas cítricas, además de la cebolla. Hay otra lista de alimentos adicionales que puedes conseguir en nuestra página de facebook.com/Tu Salud Informa. Puedo decirte que si el paciente sufre de migraña por 72 horas o más, esto se llama, y es una de las complicaciones más peligrosas, estatus migrañoso. Esto en algunas ocasiones requiere hospitalización y consulta con neurología. Cuando el médico de cabecera te hace el diagnóstico de migraña, básicamente al principio te exhortará acerca de hacer cambios en tu estilo de vida. Estos incluyen incorporar técnicas de relajación, aparte de evitar los alimentos desencadenantes y evitar cambios de temperatura, entre otros.
Luego de esto, si aún así te sigue atacando la migraña comúnmente, empieza a prescribirte medicamentos. Entre estos están la ergotamina, además de los triptanos, entre otros. Hay 3 factores adicionales que debo mencionarte acerca de la migraña. La migraña ataca principalmente a las mujeres. La época más común de ataques migrañosos ocurre en verano y hay un factor genético fuertemente ligado entre miembros de la misma familia. Ahora pasamos a unos breves comerciales, pero regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. La vestimenta y accesorios de la doctora Ileana Echevarría son gracias a Amare Boutique, con lo último en la moda, ubicados en la avenida Fagot número 2916 en Ponce. Su teléfono es 787-651-7277. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/Tu Salud Informa. ¿Sabía usted que los pacientes que padecen de migraña deben evitar el café, el queso, el chocolate y los productos enlatados, entre otros? Si quieres saber acerca de este y otros temas, visita saludmedica.com simplificando tu salud y así podrás tener más detalles. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes estos minutos con temas relacionados al área de la salud mental dentro de su programa Tu Salud Informa. Doctora Echevarría, un saludo especial para usted, como siempre, allá en los estudios. Les habla Julio Jiménez. Creo que uno de los retos más grandes que los padres de jóvenes adolescentes tienen en el Puerto Rico de hoy es precisamente lidiar con el problema del consumo de sustancias ilícitas o drogas. Cuando me refiero a sustancias ilícitas, estoy incluyendo lo que es marihuana, cocaína, heroína y otras sustancias que están actualmente disponibles en el mercado. Esto siempre es un dolor de cabeza y es una gran pesadilla porque, por supuesto, todos sabemos las terribles consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que puede tener el consumo de sustancias, sobre todo en un joven o una joven adolescente. Pero ¿por qué esto puede ocurrir en esta población? Bueno, lo primero es importante señalar qué es adolescencia. La adolescencia, yo creo que la mejor manera de definirla es precisamente con su propia palabra. Adolescencia viene de adolecer. ¿Y qué es lo que no se tiene? Precisamente no se tiene ni la niñez, porque ya pasó, ni todavía la adultez, porque no se es suficientemente independiente como para considerarse un adulto. Así que en ese estado intermedio pueden surgir un montón de dificultades para este joven o esta joven, retos que producen una gran tensión y que por supuesto pueden tener correlatos a nivel emocional como altos niveles de ansiedad y en algunos casos de depresión. ¿Cuáles son los grandes retos, por ejemplo, de un adolescente? Ser aceptado dentro de su grupo, mantenerse con un nivel de independencia o individualidad que los haga sentirse precisamente más adultos, que ya no son niños, que los padres o las madres no los gobiernan, como muchas veces dicen, y en muchos casos ser aceptados además por una persona a quien les guste o que tenga algún interés amoroso o afectivo. Esto lo que significa es que entrar en todo este periodo de la sexualidad también puede producir grandes retos para estos jóvenes. En medio de todo esto, lamentablemente, y con todas estas emociones que van surgiendo, pueden precisamente atravesarse en el camino la alternativa de consumir sustancias o consumir una droga. Muchas veces para calmar estas ansiedades o simplemente, como ocurre con mucha frecuencia, por curiosidad. Vamos a probar qué es esto. ¿Por qué esto que me dicen que es tan malo? Déjame probar cómo es. Todavía mucho más riesgo cuando este joven o esta joven está dentro de un grupo que son también adolescentes, pero que alguno de ellos consume sustancias o drogas. Esto implica que para que este joven o esta joven pueda pertenecer a estos grupos, lamentablemente a veces tienen que también consumir sustancias como una especie de prueba de iniciación para ser aceptados dentro de los grupos. Así que fíjense qué complicado puede ser toda la situación para un joven que está precisamente en riesgo de poder consumir sustancias. ¿Cuáles son las otras características que nosotros tenemos que considerar? Por ejemplo, hogares donde la estructura familiar no es suficientemente sólida o estable, o por ejemplo, cuando alguno de los padres tiene una actitud de demasiada autoridad y el joven o la joven se vuelven rebeldes. A veces el consumo de sustancias es una expresión de rebeldía. Tú me lo prohíbes, yo lo hago.
También, lamentablemente, en algunos hogares hay padres o madres que a la vez consumen sustancias. Recuerden, por favor, no solamente incluir cuando hablamos de sustancias o consumo de sustancias o adicciones al problema de las drogas ilícitas, sino también el alcohol puede ser una sustancia que se consume y que produce adicción. Cuando un padre o una madre tienen problemas de adicción de cualquiera de estos tipos que estoy mencionando, puede ser también un factor de riesgo para estos jóvenes. ¿Qué hacer? Lo primero es, debe estar atenta y atento a su hijo, por supuesto. Ver si hay cambios en conducta o en apariencia. ¿Cuáles pueden ser los cambios de conducta más frecuentes? Bueno, puede darles un indicador de que está consumiendo sustancia su hija o su hijo. Si se vuelve sumamente irritable o hay un cambio en comportamiento, ahora es mucho más irritable que antes, se ha vuelto rebelde, se han dado cuenta que está mintiendo, está ocultando información, está cambiando constantemente de amistades, por ejemplo, o está teniendo ahora amistades que usted sencillamente no las conoce y que quizás no son jóvenes que a usted le parezca que tienen el mismo estilo, por ejemplo, que tenía su hija o su hijo. Es importante en cualquiera de estos casos también considerar aquellos señales que son de tipo físico, porque hay jóvenes que cuando consumen sustancias comienzan a perder peso de manera significativa, se vuelven o nerviosos o irritables, y no solamente irritables, sino desconfiados. Todo el tiempo están como en la defensiva de cualquier pregunta que el papá o la mamá le pueda hacer. Pierden peso, como dije, y algunas veces hay señales de que simplemente o están dejando de comer o están teniendo problemas para dormir. En cualquiera de los casos, no es mi recomendación que usted le haga señalamientos directos, no culpabilice al joven o a la joven. Simplemente siéntese a hablar con él o con ella, pregúntele abiertamente, hable de su preocupación y háblele de las posibles consecuencias que tiene el consumo de sustancias o la adicción a drogas ilícitas. Use el recurso del internet, discútalo con su hija o con su hijo. Y si aún a pesar de ello, la joven o el joven continúan con estas conductas, sepa que es el momento tal vez de buscar ayuda a través de un proveedor de servicios de salud mental cercano o disponible en su comunidad. Amigos, como siempre, será un gusto recibir sus feedback o sus opiniones, incluso sugerencias para temas para este espacio dedicado al área de la salud mental a través de nuestra página web www.facebook.com/tusaludinforma. Muy buenas noches para todos y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor Jiménez, por tan interesante colaboración y gracias porque esta sección de salud mental se ha convertido en una de las favoritas del público televidente. Antes de pasar al cuarto y último segmento de la noche con el doctor Rigoberto Ramos, quiero exhortarte a que visites nuestra página de facebook.com/tusaludinforma para que así nos envíes dudas, preguntas y algún tema de interés que quieras que nuestros colaboradores o esta servidora desarrolle para ti. Ahora pasamos al cuarto y último segmento de la noche con el doctor Rigoberto Ramos, cardiólogo, quien estará dándonos las causas de cardiomiopatía dilatada. Adelante. Bienvenido nuevamente a tu programa favorito, Tu Salud Informa. Soy el doctor Rigoberto Ramos González, cardiólogo. La semana pasada estuvimos hablando sobre cardiomiopatías dilatadas, corazón grande, débil, que no contrae adecuadamente y que por lo tanto al no poder ejercer su función de fallo de bomba empieza a fallar y ocurre fallo cardíaco, y eso se expresa con los síntomas en el paciente, con fatiga que va en aumento poco a poco y que el paciente ya no puede dormir flat, sino que empieza a necesitar más almohadas para poder descansar, que se está levantando de madrugada con falta de aire y una vez que se pone frente a un abanico o camina o toma un poquito de agua, se mejora y puede volver a acostarse a descansar, y son síntomas importantes para verlo. Ahora, ¿cuál es la causa de la cardiomiopatía dilatada? Pues las causas de la cardiomiopatía dilatada son múltiples, son distintas causas. Causas desde enfermedad coronariana, pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, que han tenido angina, que han tenido infartos cardíacos, que han tenido que ser sometidos a muchos mallas, etcétera, cirugía de corazón, etcétera. Pues son pacientes de alto riesgo para desarrollar, obviamente, lo que llamamos una cardiomiopatía dilatada de origen isquémico, por falta de oxigenación, por falta de llevarle oxígeno al mismo tejido cardíaco. Esa es una causa. Obviamente, cuando uno mejora las condiciones isquémicas o la disminución de oxígeno en el músculo cardíaco y mejora la condición, puede mejorar hasta cierto aspecto o punto, ¿verdad? Dependiendo
el daño que haya ocurrido en ese paciente. Pero tenemos una cardiomiopatía dilatada muy interesante y bastante común que es reversible si podemos ser estrictos en el tratamiento y el paciente se compromete a seguir las reglas del juego, ¿verdad? Y me refiero a la cardiomiopatía dilatada de origen alcohólico. Los pacientes con problemas de alcoholismo o pacientes que puedan pensar que no son alcohólicos, pero que han estado bebiendo constantemente, diariamente, con 4, 5, 6 tragos, cerveza, etc., pueden eventualmente desarrollar una condición que se llama un beriberi, ¿verdad? O deficiencia de la vitamina B1 o de tiamina. Esos pacientes pueden desarrollar una cardiomiopatía y que pueden llamarse secas o mojadas o húmedas. Aquellas cardiomiopatías húmedas son aquellas que son con fallo cardíaco, paciente le pasa lo mismo, corazón se dilata, no puede contraerse adecuadamente y se va en fallo cardíaco, congestión de sangre y de agua en los pulmones. Y es exactamente todas las cardiomiopatías dilatadas de origen con problemas sistólicos, o sea, de contracción, se comportan igual y más o menos el tratamiento de rescate es el mismo. Sin embargo, los pacientes con esa cardiomiopatía de tipo alcohólica, si dejan de beber, empiezan a mejorar. Número uno, porque el alcohol interfiere con la vitamina B1 o tiamina en las 3 fases de la tiamina. Interfiere en la absorción de la tiamina, después que no permite que la tiamina entre en el cuerpo para que funcione, hace que la que uno tiene en el cuerpo la bote. O sea, el alcohol hace que botar esa tiamina, son ya dos cosas en contra de la tiamina. Uno, que no deja que entre, y segundo, que la que tú tienes la bota. Pero lo peor también es que la que ya tú tienes no la deja que trabaje adecuadamente en el corazón, causando una deficiencia marcada en esa vitamina en el paciente. Así que le suplimos al paciente tiamina, le quitamos el alcohol, hay un descanso absoluto, lo que llamamos complete bed rest por un año. El paciente tiene que acostarse durante un año. En ese paciente va a mejorar dramáticamente su condición, va a tener que entonces hacer una adaptación, porque esa es la piedra angular del tratamiento y otras cosas subyacentes. Es para mí un placer estar con ustedes nuevamente en su programa favorito, Tu Salud Informa. Será pues hasta la próxima semana. Acuérdate que te nos puedes comunicar con nosotros y preguntarnos a través de nuestra página de Facebook. Hemos llegado al final de nuestro programa de la noche de hoy. Quiero darte las gracias una vez más por darte cita semana tras semana para estar pendiente a los temas que con tanto amor preparamos para ti. Gracias a mis colaboradores, quienes además de prepararse en temas interesantes para ti, lo hacen con mucho amor y sacan de su tiempo bien ocupado para estar semana tras semana junto a ti. Gracias al grupo de saludmedica.com, quienes están simplificando tu salud enviándonos sus cápsulas semana tras semana. Te exhorto que si eres un miembro de la clase médica o un colega, te comuniques al teléfono que está en pantalla para que así puedas formar parte de la producción de Tu Salud Informa. Gracias a Amaré Boutique por mi vestuario, calzado y accesorios. Los consigues en la avenida Fagot 2916 en Ponce. El teléfono es 787-651-7277. Gracias además al señor Carlos Borrero en The Closet Salón por mi arreglo personal. 787-298-5631. Me despido, tu doctora Ileana Echevarría Martínez, con oficina en la Policlínica del Carmen, calle Muñoz Rivera 208 en Peñuelas. Mi teléfono es 787-836-0419. Elige estar sano, edúcate, oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa.